Una de las dudas más recurrentes a la hora de desarrollar nuestras unidades didácticas es si debemos utilizar o no un hilo conductor, un nexo de unión entre todas ellas. Mi recomendación es que sí, que se utilice, que se haga ese nexo de unión, que se utilice un hilo conductor, pero entiendo que hay módulos donde los contenidos que aparecen en la norma tienen poca relación entre ellos. Los bloques de contenidos tienen poca relación entre ellos y es mucho más difícil seguir o crear ese hilo conductor. Hay módulos, niveles donde el hilo sea más fino y hay módulos o niveles donde se nos permitirá tener un hilo más grueso. Independientemente de ello, siempre podemos tener algo y utilizando el ingenio podemos lograr cosas muy, muy interesantes. Voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos fue el ejemplo de una programación en el que se utilizaba a lo largo de las unidades, se relacionaba esas unidades con unos resultados de aprendizaje y esos resultados de aprendizaje con un país. A principio del curso se le daba al alumnado una especie de pasaporte y a medida que el alumnado iba logrando esos resultados de aprendizaje, pues esas unidades, al fin y al cabo, porque estaban relacionadas directamente con los resultados de aprendizaje, se le daba o se le cuñaba ese sello del país. Eso permitía también al alumnado, al final del curso, entender por qué había superado o no el módulo. Y podía echar una vista atrás y ver todo el camino que había realizado. Ese podría ser un hilo conductor, pero también es comprensible que es muy difícil relacionar ciertos contenidos con determinados países o con países en general. Entonces, otro ejemplo que os doy es el ejemplo que ha utilizado CEDEC en sus últimos recursos, más concretamente en los recursos para el módulo de digitalización, tanto de superior como de medio. Y en ellos podemos ver cómo ha utilizado una especie de hilo conductor, aunque difícilmente es difícil relacionar los contenidos, a veces es difícil relacionarlos. Ellos lo han logrado bastante bien utilizando sobre todo proyectos que engloban todo lo visto anteriormente en unidades anteriores y mezclando los contenidos de la unidad en cuestión. Pues bien, además de utilizar esta técnica, lo que han hecho es usar algo parecido a lo que he comentado en el primer ejemplo, pero en lugar de un pasaporte tenían como una especie de credencial que si la iban rellenando con el logro de cada una de las unidades, pues se convertían en expertos en digitalización. Bueno, este es otro ejemplo. Un tercer ejemplo, también interesante, podría ser el de, en el aprendizaje basado en servicios, el de ir ayudando a algún tipo de organización o algún tipo de fundación con nuestro alumnado, ayudarles de alguna manera con lo que han aprendido en el módulo, ayudarles a llevar a cabo sus tareas o impactar de algún modo en estas fundaciones o organizaciones. Por poner un ejemplo más concreto, podríamos enseñar a lo largo del curso al alumnado ciertos conocimientos sobre la informática, por decir algo, sobre la logística, y que ellos, unidad por unidad, mediante salidas a esas fundaciones, a esos organismos, ir aplicando lo aprendido y al mismo tiempo ayudando a esas fundaciones, a esas organizaciones y, en definitiva, a sus miembros o a la gente que ayuden y a la sociedad en general. Bueno, estos son algunos ejemplos de hilos conductores, pero hay otros más que pueden ser también interesantes. Por ejemplo, podemos ver el caso del planteamiento, y esto ocurre muchísimo en nuestros módulos
que al fin y al cabo están relacionados con el entorno empresarial, ocurre mucho el hecho de utilizar lo que conocemos como proyectos empresariales y que no solo van a relacionar las unidades que tenemos nosotros en nuestro módulo, sino que pueden relacionar también unidades de otros módulos. Tened en cuenta que el proyecto intermodular, que es uno de los módulos de la ley nueva de FP, lo que intenta es que se apliquen todos los contenidos que han aprendido en los distintos módulos en un mismo proyecto. Esto ya llevaba tiempo en algunos centros llevándose a cabo, pero ahora se ha determinado en la normativa con lo que conocemos ahora como proyecto intermodular. Pero ya se hacía en otros centros y se llevaban a cabo proyectos empresariales, ideas de negocio. Y evidentemente esto implica muchísimos módulos y muchísimas unidades. Ese podría ser un nexo de unión, además muy interesante porque estaríamos hablando también de otros módulos y darían al tribunal la pista de que realmente nosotros tenemos un conocimiento muy amplio de lo que es nuestra especialidad. Nada, seguiremos hablando del hilo conductor si lo necesitamos, pero espero que con estas propuestas pues ya tengáis una idea de lo que podemos considerar como hilo conductor y si debemos hacerlo o no.